Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo las configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV 4K Samsung AU9000, el cual viene con panel VA. Creería yo que aplicaría para todos los tamaños, ya que hasta donde he podido averiguar, todos los tamaños de este modelo vienen con el mismo tipo de panel y las mismas especificaciones técnicas. Vamos primero entonces con contenido que tiene rango dinámico estándar o simplemente contenido sin alto rango dinámico. Lo corroboran de esta manera. Acá el logo de HDR no aparece, simplemente es contenido normal si lo decimos de alguna manera. Otro aspecto importante a mencionar es que, como muchos de ustedes ya saben, en los televisores Samsung el modo dinámico y el modo natural aplican las mismas configuraciones, ya sea que el contenido tenga rango dinámico estándar o alto rango dinámico. Si modifican algún parámetro de estos dos modos de imagen en rango dinámico estándar, automáticamente en alto rango dinámico también se va a modificar. Pasa solamente entonces con el modo dinámico y el modo natural. Vamos entonces, objetivos: mejorar representación de colores y también intentar decrecer un poquito la intensidad del efecto clouding. Ya de por sí este televisor, por tener panel VA, no es que muestre mucha intensidad de ese efecto, pero de todas formas puede aparecer un poco en algunas escenas. Entonces uno de los objetivos es ese, de crecer un poco el efecto clouding y también de resplandores de luz. Configuración experta: modo dinámico, brillo en 50, contraste en 50. Aquí, definición. En todos los modos de imagen deben tener muy presente que este parámetro de definición podría llegar a cambiar dependiendo del contenido que ustedes estén observando. Si de pronto ven deportes, un partido de fútbol, y notan que el balón genera como un efecto extraño, como artefactos o vibración extraña o una borrosidad extrema, podrían intentar decreciendo el valor de la definición, pero en algunas ocasiones podría de hecho ayudar a mejorar la fluidez el hecho o bien de mantenerlo en 10 o incrementarlo un poco más. Entonces ese parámetro puede variar de acuerdo a ustedes, al contenido que estén observando. En todos los modos de imagen aplica lo que les acabo de decir. Color 34, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen. También en cuanto a fluidez, en automático es lo más recomendado. Mejorador de contraste en alto, tono de color en frío. Detalle de la sombra -2. Resto de parámetros no se pueden o no se deben modificar. Vamos ahora con el modo de imagen estándar. Brillo 45, contraste en 50, definición en 10, color en 28, tinte VR en 0. Recuerden lo explicado en cuanto al valor de definición, aplica para todos los modos de imagen. Ajuste de claridad de imagen automático, mejorador de contraste en alto, tono de color estándar, gama BT.1886 en -2, detalle de la sombra en 1, configuración de espacio de color en nativo. El resto de parámetros no se deben modificar. Vamos ahora con el modo natural. Brillo en 50, contraste en 50, definición en 9, color en 29, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen automático, mejorador de contraste en bajo, tono de color estándar, detalle de la sombra -1, resto de parámetros no se deben o no se pueden modificar. Vamos ahora con el modo película. Brillo 48, contraste 45, definición en 0. ¿Por qué definición en 0? Porque lo que se busca con el modo película y también con el modo filmmaker es eliminar al 100% los artefactos o efectos extraños que pudieran llegar a aparecer. Pero si ustedes notan demasiada vibración, podrían incrementar el valor de definición hasta 10 o un poco más. Color en 28, tinte VR R2,
Y ajustes de claridad de imagen también en este caso cumple una función muy similar a definición, aunque aquí ya es más fluidez o manejo del movimiento. Como el aspecto fílmico, una de las características es la vibración de imagen para también eliminar los artefactos o efectos extraños en pantalla en escenas con mucho movimiento o barridos de cámara. Lo recomendado es en personal. Ustedes pueden modificarlo a gusto, pero la recomendación global es tal cual, personal, reducción de vibración de imagen en 3, pero si aún así no les importa y simplemente quieren más fluidez, lo pueden colocar en automático, pero por recomendación global lo más sensato sería dejarlo en personal. Mejorador de contraste apagado, tono de color tibio 2, gama BT.1886 en 1, detalle de la sombra -3 y configuración de espacio de color nativo. Modo filmmaker o modo cineasta. Brillo 45, contraste 45, color en 26, definición en 0, tinte VR en 0. Ajustes de claridad de imagen. En este caso, el modo filmmaker de hecho intenta todavía llevar más allá el aspecto fílmico, por obvias razones, un aspecto cinematográfico con ese efecto leve de vibración. Por ende, en este caso lo más recomendado sería colocarlo en apagado, pero ya saben, si quieren más fluidez simplemente lo colocan en automático, o también pueden intentar colocarlo en personal e incrementar o modificar de forma manual este valor de reducción de vibración de imagen hasta que noten los resultados que quieran. Pero repito, configuración global, modo filmmaker, dejar ajustes de claridad de imagen en apagado. Mejorador de contraste también apagado. Tono de color. Si ustedes notan, él viene de fábrica en tibio 2. Lo pueden dejar así, pero si notan ya el aspecto muy cálido y de pronto no les gusta, pueden dejarlo entonces mejor en tibio 1 o cálido 1. Gama BT.1886 en -2. Detalle de la sombra -1 y configuración de espacio de color en nativo. Resto de parámetros no se pueden modificar. Estos serían los resultados entonces de esas configuraciones de imagen para contenido en rango dinámico estándar, o simplemente contenido normal, o simplemente contenido sin alto rango dinámico. Vamos ahora con las configuraciones de imagen para contenido que tenga alto rango dinámico. Para esto, por ejemplo, pueden buscar un video en YouTube que tenga esta característica. Hay muchísimos, pueden buscar simplemente videos 4K HDR. HDR es alto rango dinámico. Por ejemplo, con este, esperan a que cargue, lo pausan y entonces corroboran que acá el logo de HDR aparece. Recuerden entonces que los mismos parámetros van a aplicar para el modo dinámico y para el modo natural. Y también olvidé mencionar algo en cuanto a aquí en general, administrador de dispositivo externo, nivel de negro HDMI. En este caso no me lo permite modificar porque estoy utilizando videos como ejemplo de la aplicación YouTube nativa del televisor. Pero si ustedes, por ejemplo, conectan algo, alguna entrada HDMI, por ejemplo una consola, para aplicar estas configuraciones, simplemente dejan el nivel de negro HDMI en bajo o en automático en todos los modos de imagen, que es lo recomendado, lo más recomendado. Entonces vuelvo y les muestro las configuraciones para que puedan corroborar. Modo de imagen dinámico, alto rango dinámico, brillo 50, contraste 50, definición 10, color 34, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen automático, mejorador de contraste en alto, tono de color frío, detalle de la sombra -2. Modo de imagen estándar, alto rango dinámico, brillo 50, contraste 50, definición en 10, color en 31, tinte VR en 0, ajustes de claridad de imagen automático, mejorador de contraste en alto, tono de color en estándar, gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra -2. Configuración de espacio de color nativo, resto de parámetros no se deben modificar. Modo imagen natural, brillo 50, contraste 50, definición en 9, color en 29, tinte VR en 0,
Ajustes de claridad de imagen automático, mejorar de contraste bajo, tono de color estándar y detalle de la sombra -1. Resto de parámetros no se pueden modificar. Vamos ahora con el modo película. Brillo 50, contraste 50, definición 0, color 28, tinte VR R2, ajustes de claridad de imagen personal, mejorador de contraste apagado, tono de color tibio 2, gama ST.2084 en 2, detalle de la sombra -1, configuración de espacio de color nativo. Resto de parámetros no se deben modificar. Por último, modo filmmaker o modo cineasta, brillo 50, contraste 50, definición en 0, color en 27, tinte VR en R1, ajustes de claridad de imagen apagado. Recuerden por lo ya mencionado en cuanto al aspecto fílmico. Mejorador de contraste apagado, tono de color, lo mismo que les mencionaba ahora, de fábrica viene en tibio 2, pero si a ustedes les parece muy cálido lo pueden dejar en tibio 1 o cálido 1. Gama ST.2084 en 1, detalle de la sombra -2 y configuración de espacio de color en nativo. Resto de parámetros no se deben modificar. Estos serán entonces los resultados de esas configuraciones de imagen recomendadas para contenido que tenga alto rango dinámico para este Smart TV 4K Samsung AU9000, el cual viene con panel VA. Recuerden, los objetivos de esas configuraciones son mejorar representación de colores y decrecer un poco la intensidad de los efectos clouding y sangrados de luz. Más adelante subiré un video para las configuraciones de imagen del modo juego de este Smart TV. No sé ustedes qué piensan acerca de estas configuraciones, qué les han parecido, o si tienen unas que nos quieran compartir, lo pueden escribir en la caja de comentarios. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.